¿Cuántos oídos nos dio Dios? 2. ¿Cuántas bocas? 1. Si Dios nos dio 2 oídos y 1 boca, es porque Él quiere que escuchemos más y hablemos menos. ¿Se dan cuenta? Te invito a que te pongas unos momentos de pie, unos momentitos, regálame unos momentitos de pie. Hoy Dios tiene un mensaje poderoso para nuestras vidas. Sean bienvenidos a Miércoles de Fe. Sean bienvenidos a este tiempo en la presencia de Dios. Y Miércoles de Fe siempre tiene la intención de que seamos retados justamente en eso, en nuestra fe. Y este frío estaba viendo que está de locos. Estamos pasando por un frío de locos. En la mañana se siente el frío, ahorita en la noche se empieza a sentir más el frío. Mi mami el día de hoy no nos pudo acompañar, mi madre no nos pudo acompañar. Está un poquito enferma de gripe. Les manda saludos. Se está recuperando. Ayer en la noche se le ocurrió, ya estaba mejor y se le ocurrió en la noche bañarse. Y entonces con este frío, pues otra vez se volvió a enfermar. Entonces, yo quiero decirte algo. Este frío está de locos. Tú eres un loco por haber venido con este frío. Somos unos locos por haber venido aún con este frío. Mira al que tienes al lado y dile, eres un loco, estás medio loco. O si lo ves muy loco, dile, estás bien loco. Están muy locos. Pueden tomar asiento, iglesia. Este frío está de locos. Se encontraba un hombre caminando por la calle y de repente este hombre pasa a un lado de un hospital psiquiátrico. ¿Un hospital de qué? De locos, diría la gente. Un hospital psiquiátrico. Y de repente empieza a escuchar del otro lado de la pared unos gritos que gritaban constantemente: 12, 12, 12. Y pues nosotros somos curiosos como seres humanos. Y él empezó a escuchar de dónde venía el ruido. Hasta que de repente en la pared vio un agujero, vio un hoyo. Y seguía escuchando 12, 12, 12. Entonces por curiosidad este hombre va y se asoma al agujero. Y de repente de adentro del agujero le dan un golpe en el ojo. Y de repente adentro donde escuchaba 12, 12, 12. Ahora se empezaron a escuchar unos gritos que decían 13, 13, 13. Era uno más que estos locos estaban contando que había recibido un golpe. Fíjate, hasta para la locura se requiere estrategia. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso a Dios por el mensaje que hoy nos quiere compartir? Y vamos a orar. Si gustas puedes cerrar los ojos. Señor Padre bendito, te agradecemos por tu bendita palabra. Te agradecemos porque siempre a través de tu palabra nos transformas. A través de tu palabra nos traes un mensaje fresco. A través de tu palabra nos traes vida, no solamente al alma, sino también al espíritu. Espíritu Santo, abre nuestro entendimiento. Espíritu Santo, a través de tu palabra, obra este día en nuestros corazones. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El título del mensaje que te quiero compartir en este día es la locura de la fe. ¿Cómo? La locura de la fe. Y te invito a que me acompañes a la palabra de Dios, a que si traes tu Biblia la puedas abrir, que me acompañes al libro de Primera de Corintios 1:21. Primera de Corintios 1:21. ¿Cuántos traen su Biblia digital, su Biblia física? Primera de Corintios 1:21. Y vamos a leerlo primero en la Reina Valera y enseguida la vamos a leer en la Palabra de Dios para Todos, en la PDT. Acompáñame con un amén cuando estés ahí. Primera de Corintios 1:21.
Primera de Corintios 1:21. Vamos a darle lectura a la palabra de Dios, que dice así: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por la locura de la predicación. Y fíjate cómo dice acá en la PDT, dice: el mundo en su propia sabiduría no conoció a Dios, así que Dios en su propia sabiduría prefirió salvar a los que creen por medio de la tontería del mensaje que anunciamos. El mundo en su sabiduría cree que creer en Dios es locura. Así que Dios, en su propia sabiduría, prefirió salvar a aquellos que creen en la predicación de su palabra. Aquellos que creemos en Él. Hay sabiduría del mundo y hay también sabiduría de Dios. En este mundo, en su sabiduría, es una locura aquella persona que cree en Dios. ¿A poco no cuando tú empiezas a creer en Dios te dicen: es que estás loco, estás loca? ¿Cómo vas a creer en alguien que no ves? ¿Cómo vas a creer en alguien que no puedes tocar? ¿Cómo voy a creer que alguien que no veo me puede salvar? ¿Cómo voy a creer que alguien que no veo puede quitarme toda adicción? ¿Cómo puedo creer que alguien que no veo es capaz de restaurar mi familia? ¿Cómo puedo creer que alguien que no veo es capaz de utilizar mi vida para un propósito? ¿Cómo voy a creer que alguien que no veo es capaz de sanar mi enfermedad? Estás loco, dice el mundo. Pero dice, Él decidió escoger a aquellos que creen. Aquellos que creen en la predicación. Aquellos que creen en el evangelio. ¿Cómo puedo creer que Dios puede darme una buena familia? Eso pareciera de locos. ¿Sigo o me voy? ¿Sigo o me voy? No los veo tan animados para recibir la prédica de esta noche. ¿Sigo o me voy? Así que dice: iglesia, yo me declaro un loco. Me declaro un loco. Porque creo en un Jesús y he visto un Jesús que puede restaurar familias. Porque creo en un Jesús que es capaz de resucitar a alguien que ya se encontraba muerto, que ya se encontraba en total depresión, sacarlo de esa depresión y darle un propósito para su vida. Me declaro loco porque creo en un Dios que tomó un pastor de ovejas y lo convirtió en un rey. Porque tomó a un guerrero que mataba a un sanguinario en batalla y lo convirtió en un pastor de ovejas. Me declaro loco porque he conocido a un Jesús que es capaz de a lo vil y menospreciado tomarlo y darle una vida con propósito. Entonces van a decir: mi pastor está loco. Me declaro loco porque creo en ese Jesús. ¿Cuántos locos hay en este día? ¿Cuántos locos creen en un Dios que no ven, pero que lo han visto obrar en sus vidas de una u otra manera? Me declaro loco. El Espíritu Santo se puede mover y se quiere mover a través de un loco, de una loca que crea aún sin verlo, que crea aún sin sentirlo. Esos son los que toma Dios, a los locos que le creen. La verdadera locura, fíjate, para el mundo, creer en Dios es locura. Pero yo te quiero que te pongas a reflexionar cómo la verdadera locura es ver a niños de 13 años drogándose desde temprana edad, presos de drogas, de alcohol. Eso para mí realmente es locura. Para mí realmente es locura ver países y hombres en guerra a causa del poder.
Para mí más bien es locura ver a millonarios que tienen la capacidad de curar la pobreza que hay en el mundo, pero que más bien se aprovechan de los pobres para generar más riqueza. Eso para mí realmente es locura. Para mí realmente es locura. Hombres, artistas que idolatran el mundo, pero que estos artistas salen a noticias que tienen una red que está abusando de menores. Aquellos que todos los ven como la octava maravilla, pero que tienen una red de trata de menores. Eso para mí sí es locura. Eso para mí sí es estar enfermo. Ver a policías que ayuden al delincuente, pero que al justo lo quieran extorsionar, que al justo quieran sacarle mordida. Eso para mí realmente es locura. Eso para mí es locura. Pero eso para el mundo se ha convertido en algo normal. Dice la palabra de Dios que llegarán los tiempos o los momentos en lo que a lo bueno lo vean malo y a lo malo bueno. ¿Esto realmente no te parece una verdadera locura? Mucho de lo que estamos viviendo en este mundo que se vea como normal, cuando realmente va en contra de los principios divinos, cuando realmente vaya en contra de nuestra dignidad. Y fíjate, estaba buscando la definición de locura, y locura dice en la Real Academia Española, primero dice locura, trastorno o perturbación de las facultades mentales. Esa es una primera definición de locura. Otra definición dice uso figurado, acción imprudente, insensata o carente de sentido común. Carente de sentido común. Dice dos, trastorno o perturbación de las facultades mentales. Alguien que está mal de su cabeza y que comienza a hacer cosas que están fuera de lo común. Pero también dice insensato o carente de sentido común. Escucha bien esas definiciones, porque ahorita vamos a ver en la palabra. Y lo primero que te quiero mostrar a través de la palabra de Dios es la locura de un hombre llamado Noé. La locura de un hombre que construyó un arca, comenzó a construir un arca, pero ¿qué crees? Sin haber un mar. ¿Qué crees? Sin haber lluvia. Te invito a que me acompañes al libro de Hebreos 11:7. Hebreos 11:7. Acompáñame a Hebreos 11, versículo 7. Este hombre estaba loco. Hebreos 11:7 dice así: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor reverente, preparó el arca para salvación ¿de qué? De su casa. Dice ahí, advertido por Dios de las cosas que aún no se veían. Hay aquí hombres y mujeres que Dios les ha mostrado cosas que aún no se ven. Pero dice, con temor reverente preparó el arca para salvación de su casa. Dios le habló a un hombre llamado Noé en una temporada no tan distinta a esta. Una temporada donde la maldad estaba abundando. Dios miró a un hombre justo llamado Noé. Dios dice la palabra, y es de los pocos hombres que dice la palabra, que era perfecto. Porque tú y yo somos imperfectos. Pero él decía que era perfecto. Y de repente este hombre lo vio con agrado y vio que toda la humanidad se encontraba llena de maldad, que hasta inclusive dice la palabra que él se había arrepentido en ese momento de haber creado la humanidad. Imagínense cómo estaba. Yo imagino que estaba peor que como estamos ahorita. Si ahorita lo vemos mal, me imagino que estaba peor. Porque dice, y Dios se arrepintió de haber creado a la humanidad. Pero vio un hombre justo. Vio un hombre que buscaba creerle, que buscaba seguirle. Y le dio una instrucción. Le dijo, ve y construye un arca
porque en poco tiempo se viene un diluvio. Y en esa arca, ve y mete a tu familia, y ve a meter a 2 animales de cada especie, y junta provisión de alimento y métela ahí para varios días, porque va a llover. Yo creo que en ese momento Noé vio el cielo, dijo, no, pues se ve soleado, se ve despejado. Vio hacia alrededor, no vio ríos, no vio mares. ¿Por qué Dios me estará mandando a construir un arca si esa arca no tiene dónde flotar? Pero Noé creyó en lo que Dios le estaba diciendo. Noé, desde el momento que Dios le estaba diciendo las medidas, porque ahí en la palabra vienen las medidas del arca, yo me imagino que en su imaginación ya se estaba imaginando las dimensiones. Ya estaba diciendo, oh, esta arca va a estar gigante. Ya se estaba imaginando cómo iba a agarrar a los animales. Imagínense, Dios lo mandó a meter al arca 2 animales de cada especie. ¿Cómo le iba a hacer para agarrar a los leones? ¿Cómo le iba a hacer para agarrar a los elefantes? ¿Cómo le iba a hacer para agarrar a las jirafas y decirles, métanse? Cocodrilos. ¿Cómo le iba a hacer? Serpientes. Pero en ese momento no se fijó en el peligro, sino él estaba creyendo en una palabra. Él estaba dispuesto a obedecer al Señor. Noé tuvo un desafío: construir primero un arca gigante. Pero el segundo desafío era cómo iba a meter a los animales. Pero un tercer desafío. El tercer desafío para José era prepararse para un diluvio cuando jamás la humanidad a ese tiempo había conocido un diluvio. Jamás la humanidad a ese momento había visto un diluvio. Ese fue un reto. Y tal vez para los humanos de esa época, tal vez para sus vecinos, Noé era un loco. Noé seguramente fue ridiculizado, como cuando tú y yo a veces queremos compartirle a alguien y nos toma por locos. Noé tal vez fue ridiculizado como aquellos soñadores de hoy en día que dicen, yo voy a ser el primero en mi familia que esté libre de alcoholismo. ¡Ah! ¿Estás loco? Tu papá fue un alcohólico, tu abuelo fue un alcohólico, tu bisabuelo fue un alcohólico, y ahora tú dices que vas a ser el primero en tu familia que va a romper con el alcoholismo. Noé era ese loco. Tú puedes ser el primer loco que le crea a Dios por romper un mal generacional. Tú puedes ser el primer loco que le crea a Dios, porque de ti en adelante nunca tu familia va a vivir en escasez. Aquella persona que de repente le crea a Dios en los negocios y comienza a montar un pequeño negocio, comienza a no querer trabajar de la manera tradicional, sino a salir fuera del molde y comenzar un negocio. ¿Qué es lo que muchos lo dicen? ¿Estás loco? ¿Cómo vas a dejar un trabajo seguro donde ganas muy bien por ese sueño que de repente te vino? Y muchas veces los primeros que te llaman loco es la familia, inclusive aquellos a los que aman. Pero muchas veces ellos te llaman loco o llaman loca porque sinceramente te aman y quieren lo mejor para ti. A veces no es con malas intenciones. De repente piensan, es que mi hijo ya se está volviendo loco. Ya se está levantando a las 5 horas. Es que mi hija ya se está volviendo loca. Ya hasta me quiere llevar a mí a la iglesia. Noé era uno de esos locos. Pero a Noé no le importó lo que la gente dijera. A Noé no le importó que la gente murmurara de él. A Noé no le importó lo que pasara en su entorno, sino él creyó a una palabra que Dios le había dado. Una palabra que parecía locura. Y fíjate,
La obediencia de Noé fue algo que destacó en él. Noé trabajó no un día, no 2 días. Dice la palabra que Noé trabajó décadas. Imagínense un barco enorme. No se construyó en un día. Llevó, dice la palabra, décadas para que ese barco se construyera. Confiando en la palabra de Dios, confiando en que Dios le había dicho que algún día, que en un momento, iba a venir un diluvio. Dios no le dio una fecha exacta, sino simplemente le dijo que iba a pasar un tiempo y que iba a caer un diluvio. Él confió en Dios. ¿Pero qué crees? Al final, la fe de Noé fue recompensada. Y la obediencia de Noé salvó a toda su familia. La fe a menudo nos va a llevar a obedecer a Dios, inclusive cuando no tiene sentido. Llegó un momento en el que esa locura de Noé salvó a toda su familia, salvó a la humanidad. Porque él acababa de terminar de construir el arca, hizo lo que le dijo Dios, quién sabe cómo lo habrá hecho, o Dios le dio autoridad, o Dios le dio mucha gracia, que metió a 2 animales de cada especie, metió a su familia, juntó recursos, y de repente dice la palabra que Dios cerró la puerta del arca. Ya cuando todos estaban adentro, cuando ellos estaban adentro, Dios cerró el arca de esa puerta. Porque imagínate, ¿cómo le iba a hacer Noé para cerrar una puerta inmensa, que tal vez la puerta era del tamaño de todo este auditorio? ¿Cómo le iba a hacer? Pero dice la palabra, Dios cerró la puerta. Hay puertas que Dios va a cerrar en nuestras vidas porque Él ya tiene preparado un futuro mejor para nosotros. Hay puertas que Dios te está cerrando y que tú dices, pero Dios, ¿por qué lo está cerrando si yo no veo el futuro claro? Pero Él te las está cerrando porque Él ya tiene un mejor futuro preparado para ti. Dice la palabra que se cerró la puerta, y cuando se cerró la puerta, cuando Dios cerró esa puerta, comenzó el diluvio. Comenzó la tormenta, y todos aquellos que creían que Noé estaba loco, de repente conocieron lo que era un diluvio. De repente conocieron lo que era la lluvia. Y me imagino a esa gente desesperada, pero ¿por qué no creímos en lo que ese loco nos decía? ¿Pero cómo le vamos a hacer? Y me imagino a la gente desesperada, vamos a tocarle porque ya nos estamos inundando, nuestra casa ya se está inundando. Pero esa puerta se cerró porque Dios tenía un mejor futuro preparado para todos ellos. Y vagaron por mucho tiempo, hasta que de repente Noé enviaba un cuervo para ver si ya había tierra. Noé enviaba una paloma para ver si ya había tierra. Y de repente esa paloma volvió con una rama de olivo, lo cual indicaba que había pasado un tiempo y ya había tierra firme. Había cesado el diluvio. ¿Y qué fue lo que pasó a partir de ahí? Noé se dio cuenta que la promesa de Dios había sido cumplida. Pasaron 40 días. Y pasando los 40 días, se vio el primer arco iris. Y el arco iris refleja el cumplimiento de una promesa de Dios. Ahora el arco iris refleja otra cosa, o el mundo le quiere dar otro sentido. Pero el verdadero propósito de los colores del arco iris eran el cumplimiento de las promesas de Dios. 40 días pasaron. 40 en la Biblia simboliza proceso. Hay momentos en los cuales Dios va a permitir procesos. 40 días pasó Jesús en el desierto. 40 días duró este diluvio. 40 años el pueblo de Israel se encontró vagando hasta llegar a su tierra prometida. 40. Noé, quiero que captes esta palabra que te voy a compartir. Fíjate esto, esta frase la debes de abrazar y te la vas a querer llevar, y estoy seguro que el Espíritu Santo te la va a recordar. Fíjate lo que dice esta frase. Noé, ya se puso la paloma del arca. Escucha bien esta frase. Noé no esperó a que estuviera lloviendo para construir un arca. Escucha bien.
Noé no se esperó a que estuviera lloviendo para construir un arca. Primero la construyó y luego vio la lluvia. Noé no se esperó a conocer la lluvia, sino que él le creyó a Dios, construyó el arca y después vino la lluvia. Yo le estoy hablando aquí a alguien que el día de mañana va a ir a comprar pañales, va a ir a comprar ropa de bebé, porque los médicos decían que no podía tener bebés, pero Dios le va a dar hijos. Yo le estoy hablando el día de hoy a alguien que alguien en su familia se encuentra enfermo, que los médicos dicen que su enfermedad no tiene esperanza, pero que mañana él o ella van a ir a orar por ese enfermo y Dios lo va a sanar. Yo le estoy hablando el día de hoy a alguien. Va a haber personas aquí o allá que nos van a ver en las redes sociales, que van a ir a ver una casa aún sin tener dinero en su bolsa, y que esa casa va a ser la próxima casa que Dios le va a dar para él y su familia. Yo estoy hablándole a un loco que el día de mañana o en esta semana va a comprar una Biblia, va a comprar 2 Biblias y va a dárselas a aquellas personas que espera que el día de mañana estén aquí sentados, creyéndole a Dios que Él va a hacer un milagro. Hoy le estoy hablando a alguien que en este día Dios va a desatar locura. Y no estoy loco, sino que le creo a Dios como Noé. Le creo tanto a Dios como Noé, que creo que a través de esta iglesia Dios va a transformar el Estado de México. A través de esta iglesia, personas van a conocer del amor de Jesús. A través de esta iglesia van a haber más locos como tú y como yo. Dios va a hacer eso. El segundo ejemplo de locura que les quiero compartir en este día es la locura de un hombre llamado Pedro. Un hombre llamado Pedro, que Jesús lo llamó a caminar sobre el agua. Caminar sobre el agua, para ti y para mí puede parecer ahorita locura. ¿Has visto a alguien caminar sobre el agua? Yo tampoco. ¿Te gustaría caminar sobre el agua? Tal vez sí, sería padre, ¿no? Imagínate ir caminando sobre el agua y de repente ver los peces que van pasando ahí. De repente un tiburón que no te puede comer porque está a la profundidad. O de repente te echas a correr porque ese tiburón sí te quería alcanzar. Pero a Pedro, Jesús lo llamó a caminar sobre el agua. Vamos al libro de Mateo 14:29. Mateo 14:29. La locura de Pedro. Un hombre que no estaba tan loco como Noé, pero que la fe en Jesús lo llevó a cometer locuras. Mateo 14:29. Mateo 14:29. Y él le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Andaba sobre las aguas para ir a Jesús. En un momento de mucha tormenta, de repente a lo lejos se vio un hombre que decían: parece que es un fantasma. Es la primera vez que en la Biblia se habla de un fantasma, de un espíritu. Y los discípulos de Jesús se espantaron al verlo de lejos. Pero de repente ese que parecía un fantasma le dice a Pedro: ven hacia mí. En ese momento, el desafío para Pedro es decir: oye, que está lloviendo y ese parece un fantasma, pero esa voz se me hace conocida. Esa voz se me hace conocida. Esa voz se me hace conocida. Cuando tú y yo comenzamos a conocer la voz de Jesús, cuando tú y yo pasamos tiempo con Jesús y conocemos su voz, aún lo que parece locura, lo creemos. Porque así pareciera a nuestros ojos una locura, conocemos la voz de Jesús que nos da una instrucción. Y Pedro, decían todos: es un fantasma.
Estaba lloviendo, no se distinguía, pero escuchó la voz del que amaba. Escuchó la voz de aquel que lo hizo pescador de hombres. Escuchó la voz de aquel que le dijo, tira una vez más la red. Y que lo salvó a él y a toda su familia. Escuchó la voz. Alguien va a escuchar la voz de Jesús esta noche. Alguien va a escuchar la voz de Jesús esta noche. Va a conocerla más. Y de repente él tuvo que salir de su temor. Él tuvo que dejar su incertidumbre. Y fue aquella voz. Y comenzó a caminar sobre el agua. Muchas veces esa voz nos va a llevar a caminar fuera de la comodidad. A salir de lo tradicional. A hacer cosas que antes no habíamos hecho. Porque esa voz nos está diciendo, muévete. Confía en mí. Sal de tu zona de comodidad. Y tú vas a decir, se ve mal la tormenta, se ve espantoso el panorama, pero esa voz, Pedro le hizo caso a esa voz. Tal vez en nuestra percepción humana, y ahorita que lo hablábamos, caminar sobre el agua parezca algo imposible. Pedro tuvo que ignorar la lógica humana y hacer caso a esa voz. Tú y yo en ocasiones vamos a ignorar la lógica humana y vamos a tenerle que hacer caso a esa voz que nos dice, sal de la barca, actúa, créeme, te estoy hablando, quiero sanarte, quiero orar, voy a hacer esto, voy a usarte. Porque esa voz es la voz de Jesús. La lección de la fe es que mientras mantuvo Pedro los ojos en Jesús, él caminó sobre el agua. Pero luego llega un momento en el que él dejó de ver a Jesús a los ojos. Y en vez de verlo a los ojos, comenzó a ver la tormenta. Muchas veces podemos ser así. Jesús nos llama a algo y los primeros pasos, ahí vamos, confiamos en Él. ¡Ay! Señor, si es cierto que puedes salvar a mi familia. Señor, si es cierto que sanas enfermedad. Señor, si es cierto que traes provisión a mi vida. Pero de repente viene una primer tormenta. Y en esa primer tormenta dejamos de voltear a ver a Jesús. Y le hacemos más caso a la tormenta. Y así como Pedro, caemos. Eso le pasó a Pedro. En el momento en el que desvió su mirada de Jesús, se hundió. Pero la buena noticia es que aún cuando tú y yo desviamos la mirada de Jesús y no creemos en Él, llega un momento en el que ese Jesús que ya conocimos llega y como a Pedro, lo sacó del agua. Lo sacó del agua. Y le dijo, ¿por qué dudaste, Pedro? Hombre de poca fe. Yo te digo, iglesia, ¿por qué dudas? Si Jesús está en nuestra barca, ¿por qué dudas? Si no vas solo, Jesús está contigo. ¿Por qué dudas, iglesia? No hay que dudar, hay que aprender a creer. Hay que escuchar la voz de Jesús. La fe nos va a permitir caminar en medio de las tormentas. La fe en Jesús nos va a permitir que aunque veamos tormentas, aunque veamos tribulación, Jesús va a estar ahí para rescatarnos. Jesús va a estar ahí para salvarnos. Y la última locura que te quiero compartir este día es la locura de la cruz. La locura de la cruz. La mayor muestra de fe. Acompáñame al libro de Primera de Corintios 1:18. Primera de Corintios 1:18. Dice así: porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es para nosotros, es poder de Dios. Es poder de Dios.
Jesús murió en la cruz. Una forma de ejecución. Una práctica reservada para criminales, para la escoria de la sociedad. Pero Él prometió que a través de ese sacrificio iba a haber salvación para todo aquel que creyera en Él. Jesús, ante los ojos de los humanos, era un momento de debilidad, un momento de derrota. Muchos se burlaban de Él. ¡El rey de los judíos! Para muchos era eso. Pero para Jesús era el momento de mayor victoria, porque a través de ese sacrificio se cumplía la promesa de que a través de la fe en Jesús todos como humanidad seríamos salvos. Todos como humanidad tendríamos esperanza. Todos como humanidad pasaríamos de muerte a vida. La locura de la cruz es algo que muchos no van a entender. La fe en Jesús es algo que muchos no van a entender. Pero yo te quiero decir que a través de la fe en Jesús, a través de la fe en Jesús, tú y yo somos salvos. A través de la fe en Cristo, lo que pareciera el peor fracaso, como el que Él estaba experimentando y que para los ojos humanos era el peor fracaso, es la mayor victoria. Lo que para muchos puede ser un fracaso que tú y yo creamos en Jesús, en realidad es la mayor victoria, porque a través de Jesús tenemos salvación. A través de Jesús nuestras vidas son transformadas. A través de Jesús nuestras vidas tienen propósito. A través de Jesús encontramos sentido a la vida. Porque muchas veces no encontramos sentido a la vida. Porque el único sentido de la vida lo puede traer Jesús. Nadie más. Nadie más. Últimos puntos. Si quieres, anótalos. ¿Cómo vamos a vivir o cómo vivir la locura de la fe? Lo primero que pudimos aprender a través de estos 3 ejemplos es creer en las promesas de Dios, aunque no veamos la evidencia inmediata. Creer en lo que Dios habla, aunque veamos que aún no sucede. Jesús dijo que iba a sanar mi enfermedad, pero ya pasó una semana y aún no sano. Jesús dijo que mi situación económica iba a mejorar, pero por más que veo, apenas si me alcanza para lo necesario. Jesús dijo que a través de mi vida, mi familia sería salva, pero cada que les comparto a mi familia, ni me pelan. La primera lección que aprendemos es que debemos de creerle a Dios, debemos de confiar en Dios, aun que nuestros ojos no estén viendo aún su promesa realizada. Noé pasó décadas, pero llegó el momento en el que él siguió creyendo a Dios y ese diluvio llegó. El diluvio a nuestras vidas va a llegar, el momento del cumplimiento de la promesa de Dios va a llegar a nuestras vidas. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso a Dios si lo crees? Va a llegar a nuestras vidas. Dice la palabra, porque por fe andamos y no por vista. Yo primero creo y luego veo, porque no vivo por lo que mis ojos ven, sino vivo por la fe en lo que Dios habla. Lo segundo que podemos aprender es que a veces Dios te pedirá que des pasos de fe que desafían tu lógica, que te saquen de tu zona de confort. Dios a veces te va a pedir locuras. Nos decía Josh el ejemplo de cómo curar al ciego. A Jesús le dijo Dios la instrucción a través del Espíritu Santo que escupiera en la tierra, que tomara esa tierra o ese lodo y que lo pusiera en sus ojos. Eso sale de la lógica, eso es locura. Va a haber momentos en los cuales Dios nos va a llamar a cosas que para el hombre son ilógicas, pero que si las obedecemos, Dios va a cumplir el milagro. Dios va a cumplir su obra. Hay algo muy fuerte que en alguna campaña de sanidades me tocó ver.
El pastor estaba orando por sanidades en esa campaña, o el evangelista, no sé qué era, o apóstol, no sé qué era, no recuerdo. Pero de repente hubo un momento en el que dentro de la campaña, a una mujer que no podía caminar, él llega y le da una patada. Uy, en ese momento esa expresión que ahorita tuvimos, muchos la tuvieron, me incluyo. Yo me quedé, ¿ahora qué le pasa? ¿Por qué la pateó? Acabó la campaña y estábamos ya un grupo de personas ahí con los pastores y con todos ellos. Y un hombre le pregunta, ¿pero por qué la pateó? ¿Por qué pateó a esa mujer? Y el pastor le respondió, ¿viste lo que sucedió después? ¿Viste lo que sucedió después? ¿Qué sucedió después? En cuanto el pastor la pateó, la mujer se levantó. A los humanos pudiera parecer locura o inclusive una grosería, pero va a haber ocasiones en las cuales nuestra fe va a ser incomodada. Nuestra comunidad nos va a sacar o nos va a llevar a hacer cosas que para el hombre parecen locura, pero que si las obedecemos, Dios va a obrar un milagro. Y no te estoy diciendo que tú vayas y a un enfermo que no camina lo patees. No me malinterpretes. No vayas a hacer eso con alguien que no camina. Fue una instrucción que le dio él en particular. Así como a Noé le dieron una instrucción, así como a Jesús le dieron la instrucción de escupir al lodo, no vayas también a escupir al lodo y agarrarlo y ponérselo a alguien que no ve. No, Dios tiene una relación personal con cada uno de nosotros y nos va a llevar de diferente manera. Lo que Dios haga a través de mí no va a ser lo mismo que Él quiere hacer a través de ti. La manera en la cual Dios me llevó a actuar en una ocasión no va a ser la misma en la cual te lleva a actuar en una ocasión. Con cada uno va a ser distinto, de acuerdo a la relación que lleva con nosotros. Y lo tercero que podemos aprender es declarar lo que crees, no lo que no ves. Declarar lo que crees, no lo que no ves. Declarar que lo que aún no ves será hecho hasta que suceda. 1001 intentos. Tomás Alva Edison, el inventor de la bombilla, dice la historia que él en su imaginación vio algo que podía dar luz para que la gente ya no usara velas. Él lo vio primero, lo intentó más de 1000 veces hasta que logró hacerlo. Hay cosas que Dios va a poner en tu corazón que no van a suceder hasta que tú comiences a tomar acción. Dice la palabra de Dios, la fe sin obras está muerta. Todo acto de fe te va a llevar a una acción. No se trata de todo el tiempo de estar orando, sino en el momento que Dios te da una indicación, lleva un tiempo para orar, pero hay un tiempo para obrar. Hay un tiempo para orar y hay un tiempo para obrar. Hay un tiempo para estar escuchando la voz y un tiempo para accionar lo que la voz te dijo. Eso es lo que podemos aprender. La fe que transforma. La locura de la fe. La fe puede parecer una locura para el mundo, pero es el camino que Dios ha escogido para experimentar su poder. Si Dios te está llamando a algo que parece imposible, recuerda que Él nunca falla. Hoy te quiero invitar a que vivas a través de la locura de la fe, obedeciendo y cumpliendo en las promesas de Dios, obedeciendo y cumpliendo en lo que Él ha hablado en tu vida, creyendo que lo que para el hombre es locura, Él puede obrar un milagro. Te invito a que te pongas de pie, pases aquí al frente, pasa aquí al frente. Me gustaría esta noche orar por cada uno de ustedes. Voy a poner un poco de música.